Y con esta pregunta es el turno de darle la bienvenida a Marcelo Arequipa, quien es analista político. Estimado Marcelo, buenas noches, bienvenido a Canal Virgen de Copacabana. Hola Nicolai, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto poder saludarlo. La pregunta del día, ¿el modelo socialista está deteriorado? Eh, Mira, es demasiado aventurado, creo, establecer absolutos como ese, igual que en su momento se dijo el capitalismo ha triunfado cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Y está claro que no es un modelo que necesariamente haya triunfado y se haya impuesto en el mundo y el otro haya desaparecido. Entonces todavía se mantiene esa, vamos a decirlo así, disputa ideológica entre lo que es el socialismo, el capitalismo, pero ¿cuál es más efectivo desde el análisis? Bolivia ha estado atravesando una etapa de crisis económica, se dice desde algunos analistas, fruto de este modelo social y económico que tenemos nosotros en nuestro país y indican que países como por ejemplo Chile, que mantienen, pese a la crisis mundial, una economía estable, es fruto de su modelo capitalista. ¿Cuál es la realidad siendo fríos en este aspecto? Lo que pasa es que tenemos que entender de inicio que no existen modelos puros. Podrán haber algunos países que se han intentado acercar al modelo más puro, pero en términos ya de la administración de gobierno, de la economía, si quieres, no existen modelos puros. Es decir, no hay un capitalismo puro, tampoco hay un socialismo puro. Lo que existen son variaciones que se desenvuelven en función de los contextos históricos de los países. Y Bolivia ciertamente ha estado, creo yo, mucho más próxima a una suerte de capitalismo de Estado o una suerte de socialismo de Estado. Es decir, ha estado siempre en un término medio, nunca ha estado en un extremo ni en otro en este tema. Importante recalcar algo que yo decía al iniciar esta edición informativa, y es que cuando uno elige un presidente, cuando un país elige un presidente, elige a la figura como tal para que lleve las riendas del país durante 5 años, lo que no está casado con su modelo económico propuesto, que puede cambiar de acuerdo a cómo se vaya dando la economía mundial, a cómo se vaya gestando la economía local, y el modelo económico se entiende, o por lo menos desde alguna perspectiva se sobreentiende, que debería irse transformando de acuerdo a la realidad. Lo que usted menciona, no existe un socialismo puro, tampoco existe un capitalismo puro. Entonces, buscar la mejor simbiosis para que el país pueda progresar. En ese entendido y desde su análisis, ¿a Bolivia en este momento le conviene ser más socialista o más capitalista? Ahora, a partir de esa idea de que no hay modelos puros y todos también dependen del contexto de los países, hay otro elemento que hay que introducir en la discusión, siguiendo un poco la respuesta de tu pregunta. Y ese otro elemento es el contexto global. No podemos entender o no se puede entender, perdón, que Bolivia vive al margen de un contexto internacional económico. Y ese contexto internacional económico, hoy día por lo menos, está marcado fuertemente por el inicio de una suerte de guerra comercial liderada por Donald Trump, quien está, digamos, que sería a día de hoy uno de los exponentes más representativos del liberalismo o del capitalismo, si quieres, y eso no puede estar alejado de la discusión. Entonces, sin duda, este elemento de el contexto global no es menor, es importante, y creo que invita más bien a reflexionar respecto de cuáles son entonces las mejores salidas que deberíamos tener para nuestro país, o más bien reforzar un mejor capitalismo de Estado, o más bien reforzar mejor una suerte de un socialismo, digamos, de Estado, que pueda brindarnos un momento renovado en nuestra historia política y económica. Es importante hablar precisamente desde ese contexto. ¿Qué es lo que necesita Bolivia en este momento, dada la coyuntura global? Cuando se lanzaron los aranceles que decía Donald Trump al resto del mundo, salían, no recuerdo si era la ministra de Comunicación, la verdad podría mentir,
que decía que estas medidas no nos van a afectar mucho porque nosotros no mandamos, no exportamos tanto, estas medidas no van a golpear duro a Bolivia. Y uno decía, wow, que un ministro, un viceministro se atreva a decir eso, es duro para la economía nacional, para quien lo entienda, porque eso significa de que Bolivia no le está dando nada al extranjero. Entonces, nos estamos encerrando en nuestra economía dentro de Bolivia, y los países que no empiezan a explotar sus recursos para sacarlos afuera están condenados a vivir lo que nosotros estamos viviendo, una recesión económica que está empezando, que podría revertirse, sí, pero que está empezando. Entonces, Bolivia ¿tiene la capacidad de convertirse en un país más capitalista para poder reforzar su economía, o el socialismo todavía nos tiene bastante agarrado con estas medidas que se tienen ahora? Mira, capaz el mensaje desde el gobierno no ha sido el más preciso, porque si se fija a uno en los mercados, la importancia, perdón, de los mercados internacionales para la economía boliviana, es decir, para la exportación, Estados Unidos no es necesariamente un mercado que nos llame demasiado la atención o nos preocupe mucho, porque lo que exportamos hacia Estados Unidos no son, digamos, los principales rubros que el país produce o que el país puede exportar. Entonces, por eso creo que más bien se entiende la idea de que hacia la economía norteamericana, en el caso boliviano, hablando en términos macro, no es significativo el impacto. En términos micro, sí es significativo, porque ahí hay algunas personas que se dedican a algún rubro en específico, por ejemplo el tema del oro y las joyas, que sí se exporta a Estados Unidos, y creo que eso sí ciertamente les afectará a ellos, ¿no? Pero en general Bolivia creo que tiene otro tipo de mercados más próximos al país, menos alejados del continente, quizá. Y otro tema también que sobre el cual deberíamos echarle un vistazo es hasta dónde el hecho de que China ya no le venda tanto a Estados Unidos nos puede terminar de afectar a nosotros, porque China va a empezar a vender lo que produce a todo el mundo, y eso va a significar que también a nosotros nos llegue un poco el rebalse de esa inundación de productos que vayamos a tener que importar. Que es importante poder manejar estos temas, este ámbito económico que ahora está afectando mucho a Bolivia, a nuestro país. Hablemos acerca de política. Modelo socialista en términos políticos, un modelo que busca brindarle a la gente, desde las subvenciones hasta los bonos. ¿Es saludable para una economía como la que Bolivia está atravesando, o poco a poco debería verse la manera de eliminar tanto subvenciones como bonos? Creo que ahí hay un asunto que no es menor. Bolivia sigue siendo un país en el que los subsidios juegan un rol fundamental, no solamente para los sectores más pobres, sino también para los sectores productivos, ojo. Santa Cruz, por ejemplo, y su modelo económico no se entiende sin ver que en gran medida lo que produce también tiene subvención desde el Estado. Subvención con algunos insumos, desde los combustibles, ¿no?, pasando por otros insumos que se necesitan para la agroindustria. Entonces, creo que en Bolivia la discusión más bien tiene que ser un poco más equilibrada, más es el término intermedio entre, hablemos por ejemplo del tema de levantar subsidio al combustible, pero no podemos levantarlo completamente, porque eso puede terminar por afectarnos a todos, especialmente a los que menos tienen, y eso no se puede hacer. Eso es de alguna forma, digamos, el espíritu del socialismo, ¿no? Que la verdad, el socialismo más bien lo que piensa es en lo colectivo. El capitalismo, muy cerca del liberalismo, piensa más bien en lo individual, no en lo colectivo, y creo que esa distinción tenemos que tenerlas más o menos clara.
Estimado Marcelo, muchas gracias por sus apreciaciones, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estas aclaraciones que le sirven al ciudadano para entender estos dos conceptos a partir del discurso de Javier Milei. Lo que es el socialismo y lo que es el capitalismo, y cómo ambas corrientes, como usted mismo lo dijo, pueden confluir de acuerdo a cada país, porque no existen extremos puros en ningún país del mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros quedamos atentos y prestos a una próxima comunicación. A ustedes muchas gracias, un saludo. En conversación con Marcelo Arequipa, quien es analista político, hablando acerca y en base a las declaraciones del presidente argentino Javier Milei respecto al socialismo, que este ya habría muerto y habría desaparecido